¿Alguna vez te has preguntado por qué los católicos tenemos dentro de la iglesia la figura del Papa? ¿De dónde es que salió esta doctrina que hay un Papa y que éste, a su vez, tiene una autoridad? O a lo mejor te has preguntado por qué decimos que Pedro fue el primer Papa. ¿Quién lo nombró Papa? ¿Esto es bíblico? Primeramente, vamos a explicar que la palabra Papa no la vamos a encontrar tal cual en la Biblia, pero sí vamos a encontrar la doctrina, lo que es la enseñanza. Para esto es muy importante saber el significado de papa. Papa significa padre. Ahora sí, ya sabiendo qué significa la palabra papa, vamos a buscar la doctrina dentro de la Biblia. Primeramente, vamos a ver la elección de los 12 apóstoles. Marcos 3, 13 al 16. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesús. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquí en el versículo 16 inicia la lista de los 12 apóstoles que eligió el Señor Jesús. Versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Aquí nos dice que el nombre de pila de este apóstol es Simón y que el Señor Jesús le puso por sobrenombre Pedro. Sabemos que en la Biblia, cada vez que Dios cambia el nombre de una persona, no es por casualidad, sino por alguna razón. El nombre corresponde a una nueva identidad, función o ministerio. Por dar un ejemplo, podemos mencionar cuando a Abraham lo nombra padre de las naciones. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahora vamos a ver cuándo es que el Señor Jesús le puso ese sobrenombre a ese apóstol. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Y como anteriormente ya habíamos dicho, que al cambiarle el nombre significa una nueva identidad, una nueva función o un ministerio, después vemos que Jesús funda su iglesia y nombra Papa a Pedro. Vamos a ver la función por la cual le cambia el nombre a Pedro. Recordemos que le puso Cefas, Pedro, piedra. Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está aquí fundando su iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia. Y le está fundando sobre la persona de Simón, a quien le puso por sobrenombre Cefas, piedra o Pedro. Y luego sigue el versículo 19, que es donde Jesús lo nombra Papa. Versículo 19. A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo más seguro es que estés diciendo: ¿cómo dice que aquí es donde lo nombra Papa? Si ni siquiera se encuentra la palabra Papa, no le encuentra significado a este versículo. Pues vamos a analizarlo entonces. Primeramente, Jesús era judío y enseñaba a los judíos y tenía que hacer las cosas de tal manera que pudieran entenderlas. Jesús está diciendo que Él es rey, porque le dijo: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y si Él tiene las llaves del reino y el poder para poder dárselas a quien quiera, es porque Él es rey. Pero recordemos que Jesús es rey, pero su reino no es de este mundo. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo:
¿eres tú rey de los judíos? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ya vimos que Jesús es rey, pero Jesús iba a irse. Recordemos Juan 16:5. Pero ahora voy al que me envió. La pregunta aquí es, ¿qué hacía el rey cuando iba a estar ausente? ¿Cómo debían llamar los súbditos del rey al siervo que le diera la potestad? ¿Cómo identificaban los súbditos a quién era al que el rey le había entregado esa potestad? Necesitamos saber esto para poder entender las acciones que Jesús está realizando en ese momento, porque recordemos que Él es el rey. En Isaías 22, del versículo 20 al 22, encontramos las respuestas. Versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. 21. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, si nosotros reconocemos a Jesús como el Rey y nos consideramos sus súbditos, y Jesús le entregó las llaves a Pedro, ¿qué será Pedro para nosotros? La Biblia dice que será Padre. Por eso es que le llamamos Papa, que quiere decir Padre. Lo explicamos en el principio del video. Algunos dicen, pero Jesús hizo estas cosas antes de que Pedro lo negara. Para empezar, recordemos que Jesús es Dios y él sabía que Pedro lo negaría 3 veces. Y por si esto fuera poco, después de haber resucitado el Señor Jesús, sigue dándole autoridad a Pedro y lo nombra pastor. Juan 21, 14 al 17. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí vemos que ya es la tercera vez que Jesús se le manifiesta a sus discípulos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces vemos que en el versículo 15 le dice: apacienta mis corderos. Versículo 16 le dice: pastorea mis ovejas. Versículo 17: apacienta mis ovejas. Lo está nombrando pastor, por eso le dice: pastorea mis ovejas. Entonces, los que nos consideremos ovejas de Jesús, seremos apacientados por Pedro y seremos pastoreados también por Pedro. Y los que consideremos como Rey al Señor Jesús, llamaremos Padre a Pedro, reconociendo así la autoridad que Él le dio al entregarle las llaves, como explicamos que se hacía en el pasaje de Isaías, que pasa exactamente lo mismo cuando le dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y a Pedro le dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Esto ha sido todo. Espero te haya gustado el video. Si te ha gustado, regálame un like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si gustas apoyarme, comparte este video, así me ayudas a predicar a más personas por este medio.